Este, esta enseñanza la titulé La venida de nuestro Señor. Am, la venida de nuestro Señor. Y vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces, vemos un interés de parte de las personas por querer saber de los eventos del futuro. De hecho, si ustedes ven en la sociedad actual, muchos de nosotros o muchas de la sociedad anda viendo hasta horóscopo, anda viendo acerca de que le lean la mano, anda viendo un montón de cosas, o que hay tal personaje que adivina o que revela sobre eventos del futuro, o que en este año o en el siguiente año viene una catástrofe. Y estamos tan interesados en estas cosas, ¿verdad? Pero el Señor ya nos ha revelado lo necesario en su palabra. Nos ha revelado lo suficiente para que estemos preparados para su venida. Nos ha revelado lo que necesitamos saber y no nos ha dado una fecha, porque estaríamos pendientes hasta el último momento para arrepentirnos, o estaríamos también, no sé, viviendo, como dicen, la vida loca y después, sí, Señor, ya mañana es el día de tu venida, entonces me voy a venir a la iglesia, hoy voy a pasar a la iglesia, hoy soy cristiano. Entonces no nos ha revelado un día, no nos toca saber eso. El Señor nos dijo que venía y hay que esperar su venida. Y yo no sé si usted está esperando la venida de su Señor. ¿La está esperando? Esta iglesia está esperando la venida de su Señor. Entonces, si está esperando la venida de su Señor, ¿por qué no comparte el Evangelio? ¿Por qué no invita a otros? ¿Por qué no está orando por su familia? ¿Por qué no está pendiente de servir al Señor si espera la venida de su Señor? Y yo quiero confrontarles con eso. ¿Por qué pasa tanto tiempo afanado con muchas cosas de este mundo y no pasa afanado por su Señor que regresa, que le salvará? ¿Por qué vive para este mundo y no vive para el Señor? ¿Por qué se gasta su dinero en muchas cosas de este mundo y no gasta para su Señor? ¿Por qué no vive para el Señor, hermano? Si espera su venida, si así como dice que espera su venida, ¿por qué no está sirviendo al Señor? ¿Por qué no le está dando lo mejor de su vida? Si va a pasar una eternidad con Él, que comience desde aquí. Entonces, hermanos, esto de la venida del Señor es tan importante para nosotros. Y lo que estaba sucediendo en Tesalonicenses, en la iglesia en Tesalónica, lo que estaba pasando era que estaban inquietos y estaban perturbados. ¿Por qué? Porque se habían levantado falsos maestros como lo hay en la actualidad. Se habían levantado personas que habían dado un falso mensaje de parte de Dios y estaban temerosos.
y estaban preocupados y estaban angustiados, pensando que el Señor ya los había dejado. Pero el apóstol Pablo les escribe y les dice, no se dejen mover de su forma de pensar, no se engañen. Y ese es el primer punto. No deje que se engañe. No deje ser, no caiga en el engaño de estos falsos maestros. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pablo está tratando de dos cosas aquí, dos elementos respecto, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Esta es la segunda carta de a los tesalonicenses. Y en la primera carta, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, él trató acerca de la venida. Él trató este tema y dio el orden en cómo iban a suceder las cosas. Hablaba acerca de que los muertos en Cristo no iban a hacerlo, o sea, los que quedaran vivos no iban a ser los primeros, sino los muertos en Cristo iban a resucitar primero. Y había un orden en todo esto de la venida del Señor. Y ahora les está hablando porque hay un problema en la iglesia. Hay un problema acerca de una mala enseñanza, una enseñanza, una herejía, algo que va en contra de la palabra de Dios, algo que no es verdadero. Y Pablo les escribe, les dice acerca pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya Él dio el orden, y nuestra reunión con Él también, que íbamos a ser arrebatados en el cielo con nuestro Señor. Dice, os rogamos, hermanos. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar. Lo que Pablo les está diciendo, los está rogando, no se dejen engañar. No se dejen engañar acerca de lo que están diciendo. Y este es un ruego de parte de Pablo. Es una petición, es una rogativa de parte de Pablo. Es como que, se lo voy a poner así. Digamos que usted tiene un hijo y se va a ir a estudiar a Tegucigalpa. Usted sabe los peligros que hay allá. Usted sabe que su hijo va a estar enfrentando, va a estar solo, va a tener que tener mucho cuidado. Entonces viene el padre y le dice, hijo o hija, te ruego que te cuides, que no salgas en la noche, que estés pendiente de cerrar todas las puertas, de no ir a ciertos lugares. Te ruego que lo hagas porque si no, vas a tener dificultades. Es posible que te pase algo. Te lo ruego, no lo hagas. Pablo les está rogando con amor a los de Tesalónica y les está diciendo, les ruego, hermanos, que no se dejen engañar, que no se dejen mover de su forma de pensar, que no se dejen mover de su forma de pensar. Y cuando dice mover acerca de su forma de pensar, le está diciendo, no, esa palabra en griego es, la traducción es sacudir. O sea, esta falsa enseñanza los había sacudido, los había movido de su forma de pensar. Es como cuando un barco que está anclado, que tiene esa ancla, pero vienen los vientos y se lo lleva y queda a la deriva, ya se movió. Así su mente había sido perturbada. Y ellos fueron inquietados, fueron perturbados. Eso de
de estar perturbados. Cuando habla aquí dice que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. O sea, ellos estaban realmente, es como que ustedes les digan, el Señor ya vino y ustedes se quedaron, hermanos, se quedaron y van a tener que pasar por la tribulación. Un tiempo donde nadie quiere estar, un tiempo donde el Señor va a derramar su ira, un tiempo donde va a juzgar este mundo. Se quedaron, hermanos, están padeciendo la persecución. Es así lo que les estaba pasando a ellos. Ellos estaban tan pendientes de la venida de su Señor y vienen estos falsos maestros y les dicen, por la persecución que estaba sucediendo entre ellos, les dicen, ya el Señor ya vino. Y ustedes se quedaron, hermanos, se quedaron. Entonces, había una falsa enseñanza, imagínense. Ellos habían recibido de parte del apóstol la enseñanza necesaria, pero fueron movidos en su forma de pensar. Yo les voy a decir, Adán y Eva, ellos no tenían una mente pecaminosa, tenían un lugar donde no había pecado, pero fueron movidos de su forma de pensar con una duda que pone Satanás, con una duda, con una sola mentira. La creación, la humanidad cayó. Si estos dos que eran los representantes de la humanidad, lo mejor de la humanidad, cayeron con una sola mentira. Hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros estar firmes en la fe y depender del Señor? ¿Cuánto más nosotros? Porque no crea que el Satanás no puede engañarle. Si es posible, dice que en cuanto a los escogidos, si le fuera posible, si Dios se lo permite, nos engaña, hermanos. Si Satanás, si Dios no nos guarda, Satanás nos engaña. Es astuto. Hizo caer a lo mejor de la humanidad y nos puede hacer caer a nosotros. Debemos aferrarnos a nuestro Dios, debemos agarrarnos de nuestro Dios, debemos estudiar la palabra de Dios. Y yo no sé, hermanos, aquí hay tanto, tenemos estudios, queremos, pero la gente no quiere. No queremos. Tenemos estudio a las 9 de la mañana, el pastor estaba decepcionado hoy. Pues, queremos que la gente estudie. Y nos alegramos cuando alguien lleva un estudio y nos alegramos cuando alguien quiere aprender la palabra de Dios. Nos gozamos y nos ponemos tristes porque muchos no queremos estudiar la palabra de Dios. Hermanos, es necesario que nos afirmemos, es necesario que nosotros empecemos a afirmarnos en la palabra de Dios. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera. Lo que está diciendo aquí es que ellos posiblemente habían recibido, dice, ni por espíritu, una revelación de alguien, un falso profeta pudo haber hablado de parte de Dios diciendo, esto es lo que está sucediendo, ya se efectuó ¿cómo se llama? El arrebatamiento y ustedes se quedaron. Ni por carta, perdón, ni por palabra. Puede ser que también haya hablado, dado un sermón allí en la iglesia, diciendo,
El Señor ya vino porque estamos en esta tribulación. Ni por carta, o puede ser que haya enviado una carta de parte del apóstol, como si fuera parte del apóstol, para engañar. Hermanos, nosotros tenemos que estar afirmados en la palabra de Dios. Es como cuando usted agarra un billete. Bueno, una vez tenía un billete de 500 lempiras y yo lo miraba un poco raro ese billete, porque tenía todas las marcas de seguridad, pero eran raras y extrañas. Cuando miraba los 500, el número de 500, miré otro que era original y el original brillaba. Cuando lo hacía así, tiraba como un brillo, pero aquel otro, el mío, este no brilla, hay un problema con este, no brilla. Entonces, y empecé a ver otras marcas así, las tenía, pero eran distorsionadas. Y yo dije, esto es falso, digo yo. Entonces, hermano, podemos tener todas las marcas, pues hay tantas iglesias que dicen hablar, o tantos profetas o personas que hablan de parte de Dios y que tienen engañados a miles de personas. Hay tantas iglesias apartadas de la fe. Y nosotros que tenemos, que queremos estudiar la palabra de Dios, que se trata de estudiar la palabra de Dios, nuestra iglesia, necesitamos dedicar ese tiempo. Necesitamos afirmarnos en la fe. Necesitamos ir al original, revisar el original. Aquí está el original, hermanos. Aquí está lo que usted necesita. Aquí queremos enseñar, queremos llevar estudios, queremos que todos lleven el 1-a-1, queremos que lleven vida de éxito, queremos enseñar acerca del matrimonio, queremos enseñar acerca de las finanzas, queremos enseñar sobre todas estas cosas necesarias para la vida. Pero la pregunta, ¿usted está comprometido con Dios? ¿Quiere realmente? ¿Tiene sed por eso, por la palabra de Dios? Si no, dice, desead como niños, recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para que por ella crezcamos. Pero hermanos, llevamos 8 años aquí y yo creo que hay muchos que todavía no han crecido bien. Hay muchos que todavía andan en pañales, cuando ya deberían usar, ya deberían quitarse todos esos pañales. Es necesario, hermano. Mi pregunta es, deseamos la leche espiritual? Y si no la desea, ¿por qué no la desea? Si no desea, es que puede ser que esté, o hay un problema de pecado, o no está vivo. O ese niño nunca ha nacido. Entonces, dice, nadie os engaña de ninguna manera. El primer punto es, no se deje engañar. No se deje engañar. No se deje mover de su forma de pensar, de lo que ha aprendido de la palabra de Dios, de lo que hemos enseñado. Lo segundo es, recuerde lo que ha aprendido. Recuerde lo que se ha hablado acerca de la venida del Señor. ¿Qué es lo que va a suceder? Miremos el versículo. Porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, hay dos cosas que van a suceder. Hay dos cosas que van a suceder antes de la venida de nuestro Señor. Primero es la apostasía. Lo segundo es la manifestación del hombre de pecado. ¿Y qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? La apostasía en su significado es revuelta o rebelión. Y se refiere a abandonar la ley de Dios, a abandonar
Es una rebelión contra Dios. La apostasía es eso, una rebelión contra Dios. Se lo voy a poner así. Es que dentro de las iglesias va a haber personas las cuales cuando vengan los tiempos o más nos estemos acercando al tiempo de la venida del Señor, más estas personas, o sea, van a darle espalda a Dios, van a negar la fe. Un ejemplo de ello claramente es Judas. Judas estuvo con el Señor 3 años. Judas fue uno de los 12. Judas fue alguien que estuvo cerca del Señor. Pero llegó el momento cuando él dio su verdadera cara y negó la fe. Se rebeló contra Dios. Mi pregunta ¿es usted alguien así como Judas? ¿Mm? Los verdaderos hijos van a perseverar, pero aquellos que son como Judas, no, pues nunca nacieron, nunca, la verdad que nunca estuvieron dentro, pero realmente no creyeron, no fueron verdaderamente hijos de Dios. ¿Qué es la apostasía? Es una rebelión contra Dios, es el abandono de la palabra de Dios. Y la apostasía siempre ha existido. Desde el tiempo de la creación de la iglesia, salieron personas que no eran creyentes verdaderos. La iglesia de la Odisea también se le conoce como una iglesia apóstata. Pero más claramente en 2 de Timoteo 3, 1 al 5. 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Dice así, ¿lo tienen, hermanos? También debes saber esto, que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Él está hablando de los tiempos, de los últimos tiempos, dice. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres como amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, o sea, sin el Señor, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y el 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y hay otros versículos. Está 1 de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y así hay un montón de versículos que hablan de estos postreros tiempos. Yo me pregunto, ¿hay apostasía en la actualidad? Sí, hay un montón. Estamos a nivel mundial, estamos llenos de personas que realmente niegan, están en contra del Señor. Y yo no sé si aquí Pablo está diciendo que va a ser algo tan increíble que se va a degenerar toda, va a haber tantas personas que van a negar la fe, o realmente está ligado al segundo personaje que está, bueno, al segundo elemento que es la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto va a suceder, esto de que la gente se va a apartar de la fe, pero también yo creo que la culminación de esa apostasía, o sea, la cereza que
que el que lleva el pastel es este hombre de pecado. ¿Quién es este hombre de pecado? Porque habla de la apostasía, o sea, habla como de un evento. Y este hombre de pecado es el apóstata más grande que estará en rebelión directa contra Dios. Segunda de Juan 1:7 nos habla acerca de este hombre de pecado. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, y dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con su... Perdón, segunda de Juan, estoy en primera, perdón. Ujú, ujú, ujú. Porque, ujú, ok, porque muchos engañadores han salido por todo el mundo. Eso es a nivel mundial. Eso en la actualidad existe. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea que hay un personaje superior, o sea que es el superior de todos ellos, que este es el anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Um, el término el anticristo es anti, que es sustituto o opuesto. Sustituto opuesto. Y Cristos, que es ungido y Mesías. Lo que está diciendo literalmente es aquel que sustituye o que se opone al Mesías. Este es el hombre de pecado. Habla acerca de este personaje. Cuando ustedes, si van a Segunda de Tesalonicenses, vamos a conocer más acerca de este personaje. Dice que el hombre de pecado, el hijo de perdición, cuando habla del hombre de pecado, habla de alguien que está directamente opuesto a Dios, directamente opuesto, porque el Señor no admite el pecado. El hombre de pecado, dice, habla acerca de un personaje, pero habla de un hombre, de una persona. Dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y hablamos de Judas, también se le habla como hijo de perdición, pero este es o sea, este es el top, lo más, podríamos decir, la perfección del pecado, de la perdición. Este es el colmo de todo. Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Este personaje va a llegar al punto de que se va a oponer a toda religión, a todo lo que se llame Dios, a todo. Y con el único propósito de qué, dice, de ser adorado. Como, dice, que se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Al final, este anticristo, él va a tomar el lugar, usurpar, como dice, o querer recibir la adoración para sí mismo. Todo y va a tener tanta influencia en todas las personas
porque este tiene el poder de Satanás. Detrás de esto está Satanás, el engañador. Y hay tantas referencias al anticristo. Se le llama en Apocalipsis 13:1 una bestia. Y habla acerca de su carácter. Porque el Señor, ¿cómo se llama el Señor? Se hace ver como el Cordero, ¿verdad? Manso y humilde. Pero habla totalmente, cuando hablamos del anticristo, hablamos de alguien que es contrario al Señor, totalmente en contra del Señor. Y cuando se habla de una bestia, habla acerca de su carácter feroz, de su carácter violento. Y él va a estar sobre todos los pecadores. Será un hombre inicuo, o sea, un hombre pecador, un hombre contrario a lo justo, un hombre malvado. Daniel 7:8 habla de este hombre como un rey orgulloso y arrogante que va a pensar cambiar los tiempos, o sea, la ley de Dios para recibir adoración a sí mismo. Habla de un hombre de poder, con gran poder, un hombre que va a reinar sobre todo este planeta. Apocalipsis 13:1 habla acerca de 10 diademas o coronas, señal de dominio del reino del anticristo. O sea, él va a gobernar, vendrá ofreciendo paz al mundo, una falsa paz. Y hermanos, ¿qué es lo que queremos nosotros? No quieren paz ustedes, pero esta es una falsa paz que él trae. Cuando leemos aquí, dicen, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hará un pacto, dice, con Israel por 3 años y medio. Pero en Daniel 9:27 dice, a la mitad de los 7 años, el hombre de pecado romperá su pacto con Israel y hará cesar los sacrificios. Y entrará en el templo para erigirse como Dios y erigir adoración y recibir adoración. Segunda de Tesalonicenses 2:4 lo habla aquí. Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Pablo nos dice, ¿no os acordáis? Pablo les decía a los tesalonicenses, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? No nos dejemos mover de nuestro modo de pensar. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. Si no le hemos recibido esta enseñanza, hoy es necesario estudiar más acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, ¿por qué no debemos temer? Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. El Señor, Dios, nos librará de ese tiempo, librará de ese tiempo a su iglesia. ¿Mande? No. Entonces, la pregunta que debemos hacernos aquí, ¿es usted un hijo de Dios? ¿Es alguien de la familia de Dios? Dios nos llama a saber lo necesario para
para saber lo necesario acerca de su venida, hermanos. Yo les invito a que podamos afirmarnos en la fe. Hermanos, si ustedes se fijan ahí en la parte de atrás, ahí vamos, queremos abrir unos estudios para fortalecernos, para estar firmes como iglesia. Queremos abrir, el pastor Juan está a las 9 aquí en un estudio 1 a 1 para aprender lo básico. Si usted no sabe y desea aprender a las 9 de la mañana, aquí hay un estudio. Queremos abrir también los sábados un estudio de vida de éxito para aquellos que realmente quieren seguir con el discipulado. Esto es, queremos realmente estudiar. A las 3 de la tarde, los sábados, queremos llevar el vida de éxito. Y de 3 a 4:30, y si hay otro grupo, de 4:30 a 6, llevar otro estudio de vida de éxito. Si usted quiere aprender, si realmente tiene ese deseo, si realmente usted quiere saber más del Señor, conocerle más, yo les animo, les invito. Y también si hay un grupo de 1 a 1 el sábado, también estamos dispuestos a hacer eso. Pero la pregunta, ¿usted está dispuesto a querer aprender y a permanecer fiel al Señor? ¿Usted realmente quiere servir bien a su Dios? ¿Espera la venida de su Dios? Y yo les reto, hermanos, esto es un reto para ustedes. Pasamos tanto tiempo en el mundo, llenándonos de todo el mundo. Vivimos, pasamos viendo televisión, desperdiciamos nuestro tiempo. Y no vamos a aprovecharlo en la venida de nuestro Señor. No vamos a aprovecharlo en conocer más a nuestro Dios. Yo les reto. Aquí estamos, hermanos. La pregunta es, ¿usted está dispuesto? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted es un hijo de Dios? Y si no es un hijo de Dios, también estamos dispuestos a compartir el evangelio de salvación a Cristo Jesús. Hoy tenemos un taller de evangelismo y el taller de evangelismo, usted podrá decir, pero es muy difícil, pero si usted lo aprende, usted va a conocer más del Señor, más de esa salvación. Hoy a la 1 tenemos ese taller. Queremos ver esta iglesia crecer también, porque sí, amamos esta iglesia y quisiéramos verla crecer. La pregunta, ¿está usted dispuesto a querer aprender más del Señor? Y yo les reto, hermanos, les animo. Usted ama esta iglesia, ama a su Señor. Tiene que amar también la palabra de Dios. Tiene que amar esto, su palabra. Tiene que esforzarse. Aquí no es de venir a estar solo sentado los domingos. Eso no es cristianismo. Imagínense que usted va a la cancha de fútbol, que usted es un atleta, que usted es un futbolista, pero pasa solo sentado. ¿Qué clase de futbolista va a ser? No suda la camiseta. Ajá. Si usted realmente quiere servir al Señor, tiene que esforzarse. Hay tantas iglesias ahí que andan perdidas y aquí se trata de predicar el evangelio de Dios. Se trata de llevarlos y necesitamos esforzarnos porque somos pocos. Y yo les quiero animar a retarles. Y quiero animarle porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Y amamos al Señor. Y si usted ama a su Señor, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Va a sufrir, pero va a gozarse en Dios. Va a sufrir porque el pecado nos va. Hay tantas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. Pero sabe, el Señor es fiel. El Señor les ama, hermanos. Y si soy duro con estas palabras es porque me interesa esta iglesia. Y me interesa tanto que estamos aquí, hermanos, para servir.
Y queremos que ustedes también puedan ser llamados también pequeños Cristos. Amén. Oremos. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes en este día. Tú nos convenzas de pecado, Señor. Tú nos convenzas y nos animes, Señor, nos cambies. Nos dejes toda esa pasividad, Señor. Nos quites esa pasividad y nos ayudes a realmente a esforzarnos por ti, a esforzarnos, Señor, porque tu venida está pronta, Señor. No sabemos cuándo, pero esperamos tu venida. Y si queremos esperar tu venida, Señor, tenemos que vivir para ti cada día. Lo demás no tiene valor, Señor. Lo demás no importa, Señor. No es eterno. Pero nuestra vida contigo, nuestra familia contigo, nuestra vida, Señor, contigo, estar contigo, es lo más importante, Señor. Porque un día vamos a estar contigo, Señor, y ya no vamos a estar aquí, Señor, padeciendo por el pecado. Ese día, Señor, queremos estar dignos delante de ti y que tú nos digas, Señor, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Anhelamos eso. Gracias, Señor. Gracias. Esperamos tu venida, Señor. Amén. Amén. Buenos días.